Bien, eh, vamos a hacer un edificio con un asentamiento diferencial, ¿no? Acá nos están pidiendo analizar un caso real o simulado de un edificio aplicando diagramas de fuerza cortante y momento flector para evaluar la estabilidad, ¿no? Entonces, vamos a tomar un caso real de un edificio en Colombia que se llamaba Torre Space. Es un edificio que sufrió asentamiento porque se construyó sobre un suelo de alta plasticidad, saprolítico residual, ¿no? Sí, era una arcilla de esas características. Entonces, antes de construirlo, ya estaba previsto colocarle pilotes de incluso hasta 28 metros de profundidad. Pero ocurrió de que en uno de los pilotes no fue posible alcanzar esa profundidad y solo se hizo hasta 3 metros, ¿no? Este cambio no se avisó, simplemente se dejó ahí y tuvo como consecuencia de que la columna que se apoyaba en ese pilote se fue hundiendo cada vez más hasta que ya se quedó en el aire la columna y el resto de columnas tuvo que soportar el peso del edificio, o bueno, de lo que soportaba la columna, y finalmente fue sobrecargada la columna, ¿no? Y explotó. Acá vemos una foto de cómo la columna ya no pudo resistir, ¿no? El peso, la sobrecarga, ¿no? Que tuvo que soportar. Bien, y bueno, claro, la falla ocurrió y al día siguiente, la falla de la columna ocurrió y al día siguiente todo el edificio colapsó, ¿no? Este paper es de Caicedo eh, y esto ocurrió en el año 2013, ¿no? Fue un evento bastante traumático para la sociedad de Colombia. Bien, entonces el paper nos dice que el edificio era de 24 pisos, eh, estaba conformado por 6 torres, ¿no? La que colapsó fue la torre 6. Entonces vamos a modelar, ¿no? Un edificio similar en etapas y vamos a colocar los asentamientos, ¿no? El asentamiento diferencial. Se tiene registros, en el paper indican, del asentamiento que sufrió la columna R3, ¿no? La columna R3 es esta de acá. En la planta podemos verla. Es esta columna, ¿no? La R3. Una columna rectangular, ¿no? Que estaba, eh, digamos que detrás de la fachada, ¿no? En la parte posterior del edificio. Okay. Bien, entonces, según los registros de los asentamientos, porque ya se tenía previsto de que el edificio se iba a asentar, ¿no? Ya estaba controlado, ¿no? Por los cálculos. Pero debido a esa eh, omisión o falta eh, en la etapa constructiva, de no seguir los planos indicados de profundidad de cimentación, la columna R3 sufrió un asentamiento de hasta 80 milímetros, ¿no? Todo eso no fue inmediato, ¿no? Fue progresivamente desde que se construyó en el año 2011 hasta que hasta que colapsó, ¿no? En el año 2013, ¿no? Casi 2 años asentándose, ¿no? Progresivamente. Ok, entonces vamos a modelar el edificio y vamos a simular estos asentamientos. Entonces vamos al programa de tabs, ¿no? Damos clic a nuevo modelo y aquí vamos a utilizar la opción Use Build, ¿no? Aquí en esta opción eh, colocamos en unidades MKS, le damos clic en OK y vamos a dibujar, ¿no? El edificio. Como es una simulación, ¿no? Vamos a dejar en default la cantidad de la cuadrícula, ¿no? De la grilla,
De repente en el espaciamiento, ¿no? Podríamos ponerle una luz menor, ¿no? De 6 metros. La cantidad de pisos dijimos que era 24, ¿no? Podríamos ponerle 24. Y la altura entre pisos la vamos a dejar en 3, ¿no? El tipo de edificio podríamos ponerle que es una losa en 2 direcciones, ¿no? Aquí aparecen algunas características, ¿no? Del, de qué espesor es la losa, ¿no? Podríamos ponerle que es una losa de 20 centímetros, ¿no? Que es la losa ligera clásica. Ribs son vigas nervadas, ¿no? Es una losa con vigas nervadas, es decir, además de las vigas principales, ¿no? Hay unas vigas nervadas intermedias, ¿no? Podríamos dejarla, pero en este caso vamos a omitir su existencia, ¿no? Solamente vamos a trabajar con viga y losa, nada más. Viga principal y losa. Ok, ahora en la carga, ¿no? Como carga muerta vamos a agregarle 100 de acabados y también podríamos agregarle una carga eh, o sea, de todo lo que es la albañilería, ¿no? Podríamos ponerle 150 kilos por metro cuadrado, ¿no? Y para la carga viva, como es un uso residencial o habitacional, podríamos ponerle según la norma, diga que es 200, ¿no? 200 kilos. En los apoyos vamos a ponerle que es empotrado, ¿no? Y respecto a la rigidez del diafragma, vamos a ponerle rígido, ¿no? Le damos clic en OK, OK también. Y ya tenemos entonces nuestro edificio, ¿no? Que es el que se ve aquí. Ok, mientras va cargando, ya, ese es el edificio. Ok, entonces el paper dice que una de las columnas sufrió un asentamiento diferencial de 80 milímetros, ¿no? Entonces seleccionamos el apoyo, ¿no? Vamos aquí a cargar una vista en elevación en el eje, en la fachada, ¿no? El eje 1. Vamos a la base, ¿no? Y aquí en este apoyo le vamos a asignar, ¿no? Una carga tipo puntual, ¿no? Porque para agregar desplazamiento o asentamiento se le agrega como un tipo de carga, ¿no? Entonces vamos a ground displacement. Y acá previamente debemos crear un patrón, ¿no? El patrón de carga vamos a colocarle aquí en load pattern. Vamos a ponerle asentamiento, ¿no? Asentamiento. Acá le ponemos hover y add new load, ¿no? Ya tenemos el asentamiento. Le damos clic en OK. Entonces, habíamos seleccionado el apoyo de una de las columnas y aquí le vamos a asignar el asentamiento, ¿no? En joint load, ground displacement, y le vamos a colocar como tipo de carga asentamiento, y en traslación le vamos a poner 10 milímetros, ¿no? Negativo, porque es hacia abajo. Le damos clic en apply, ok, y ahí vemos cómo se ha asignado, ¿no? Ese tipo de desplazamiento hacia abajo de 10 milímetros. Entonces, como queremos combinar, ¿no? El efecto del peso propio más el efecto del asentamiento, ¿no? Entonces vamos a hacer una combinación de carga, ¿no? Vamos a agregar una combinación, podemos ponerle combinación 1, ¿no? Donde está la carga muerta. Vamos a agregar aquí la carga viva, ¿no? Este vamos a ponerle sin asentamiento, ¿no? Sin asentamiento. Ok. Ahora vamos a agregarle una copia de esta
combinación, ¿no? Y vamos a ponerle asentamiento 10 milímetros, ¿no? Y agregamos acá el asentamiento, ¿no? Como factor 1. Ok, ya tenemos el asentamiento de 10. Ahora vamos a agregarle el asentamiento de 20, 40 y 80, ¿no? Que es lo que nos indica el paper, ¿no? Hasta 80 milímetros de asentamiento. Adicionamos una copia. Vamos a ponerle aquí asentamiento 20. Y acá le ponemos 2. Porque como el asentamiento que hemos colocado aquí fue 10, le colocamos 2, un factor de escala 2 para que lo multipliquen, ¿no? Y sea 20 milímetros de asentamiento. Le damos clic en OK y agregamos nuevamente, ¿no? Una copia, le colocamos 40 milímetros, aquí le colocamos un factor de 4, y ahora finalmente una nueva combinación para un asentamiento de 80 milímetros, ¿no? Asentamiento 8. Listo. Ok. Ok. Entonces grabamos el modelo. Vamos a ponerle un título, bueno, un nombre al archivo. A ver. Ya. Listo. Entonces finalmente corremos el análisis. Va a demorar un poco. Entonces, aquí como parte del estudio, ¿no? También se hizo un modelo numérico, ¿no? Hicieron los cálculos, ¿no? También de los asentamientos, ¿no? De los esfuerzos en el suelo, ¿no? Se hicieron ensayos triaxiales de las muestras. Se hizo un modelamiento, ¿no? También de la torre, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, de que entre cada pilote, ¿no? Hay una vía de cimentación, ¿no? Que los une. Ya vamos a revisar cómo va. Ok. Listo, entonces vamos a ver aquí en la ventana izquierda, vamos a ver la deformación, ¿no? La deformada sin asentamiento. Vamos a darle clic en Apply. Vamos a ver el edificio completo. Acá vemos de que el edificio tiene un asentamiento, bueno, mejor dicho, el último piso, ¿no? Por su peso propio, nada más, ¿no? Sin asentamiento, tiene una deformación vertical, ¿no? De 56 milímetros, ¿no? Eso es por su propio peso. Pero la cimentación, nada, ¿no? Se queda en 0. Vamos a ver una siguiente vista ahora de los momentos, los diagramas de momento. Vamos a colocar aquí sin asentamiento. Diagrama de momento. Ok, Apply. Listo. Pero solamente vamos a ver los momentos en la planta, en la elevación 1, ¿no? En la fachada. Listo. Entonces, como está cargado, ¿no? la vista, la forma en que se muestran los resultados, ¿no? Hay muchos decimales, y se ve el diagrama de las vigas y de las columnas.
de los momentos, ¿no? Entonces vamos a colocarle aquí una opción, ¿no? Para que a los momentos solamente me muestre un decimal nada más, ¿no? Decimal. Y lo mismo para el cortante, ¿no? Un decimal. Le damos clic en OK. Ya está. Ahora sí, ¿no? Está mucho más mejor, mucho más presentable, ¿no? Incluso el diagrama, ¿no? De repente, para que se pueda apreciar mejor, ¿no? Podríamos hacer un acercamiento aquí en los primeros pisos, ¿no? Para ver mejor los momentos, ¿no? Ahora, si los números están muy pequeños, también se puede configurar aquí en preferencias gráficas, ¿no? Vamos a colocarle el tamaño de 10, ¿no? A la letra. Ya, ahora sí, ¿no? Se ve mucho mejor los diagramas. Entonces, esos son los diagramas de momento en, la, en las vigas, ¿no? Y en las columnas también, ¿no? En las columnas también te muestran los diagramas. Ahora vamos con los diagramas de fuerza cortante. Entonces agregamos una ventana. Distribuimos un poco mejor las ventanas, ¿no? Ya. Aquí vamos a ver la elevación también en la fachada, ¿no? Okay. Y aquí vamos a ver el diagrama de fuerza cortante, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Ya. Ok, ya tenemos entonces los diagramas. De repente la escala podríamos un poco arreglarla, ¿no? Para que se pueda ver mejor los números, ¿no? O también podríamos activar que solamente veamos las vigas, ¿no? También podría ser. A ver, entonces, esto es sin asentamiento, ¿no? Ahora vamos a ver con un asentamiento. Vamos a colocarlo aquí. Vamos aquí en la base. Eh, Acá dice sin asentamiento. Le damos clic al siguiente. Y nos va a mostrar aquí el primer asentamiento, ¿no? De 10 milímetros. Acá vemos que el apoyo, ¿no? Se ha asentado 10 milímetros. Y aquí en los diagramas de momento vamos a ver cuánto varía, ¿no? Acá, por ejemplo, el momento máximo en la base era 2.5, ¿no? Bueno, en el primer piso, ¿no? Claro, conforme uno va subiendo, el momento máximo es hasta 5 toneladas metro, ¿no? Más o menos en ese rango, ¿no? Entre 2.5 y 5. Pero con un asentamiento de 10, el momento ya aumenta, ¿no? A 5.2, ¿no? Ahora vamos a colocarle un poco más de asentamiento. Vamos a ponerle 20 milímetros de asentamiento. Y acá, en el diagrama de momento, también, ¿no? 20 milímetros de asentamiento ya genera un momento de hasta 19 toneladas metro, ¿no? Es muchísimo. Hemos pasado de 2, o bueno, de 5 toneladas metro a 20, ¿no? Ese es un momento bastante alto, ¿no? Okay. 15, ¿no? Va aumentando. Acá
dice 19, ¿no? 19.4. Vamos a colocarle más asentamiento, ¿no? A ver, hasta 40. Y vamos a ver aquí el momento. Con 40 milímetros de asentamiento, que son 4 centímetros, aparentemente poco, de asentamiento diferencial, generamos un momento de 43 toneladas metros, ¿no? Hemos pasado de 5 toneladas metros a 43. Y vamos a ponerle ahora el asentamiento con el cual falló la torre Space, ¿no? 80 milímetros. Y acá vemos que llega hasta 90 toneladas metros, no es demasiado, ¿no? Es muchísimo. Por eso el edificio también colapsó, ¿no? Hubo una inestabilidad, ¿no? De todo el edificio. Veamos cómo varía el diagrama de fuerza cortante, ¿no? Acá tenemos un cortante que va entre 4, ¿no? toneladas, ¿sí? 4 o 5 toneladas de cortante. Vamos con el primer asentamiento de 10. Vemos que aumentó a 8, ¿no? toneladas. Luego aumentó a 12 con 20 milímetros de asentamiento. Ahora con 40 milímetros de asentamiento llegó a 20 toneladas de cortante. Y con 80 milímetros de asentamiento llega hasta 40, casi, sí, bueno, 38 toneladas de cortante, ¿no? Es bastante elevado. Bien, ese es el análisis, ¿no? Las recomendaciones, ¿no? Eh, del paper, ¿no? Indican que si bien el edificio colapsó por varias causas en realidad, no es solamente una. Siempre en este tipo de colapsos o fallas estructurales, en general, ¿no? En todo el mundo, incluso en Perú, ¿no? Se deben no solo a una causa, ¿no? Sino a una suma de varios eventos, ¿no? Pero digamos que el principal error, ¿no? Sí fue el aspecto constructivo del pilote, ¿no? Que no llegó a la profundidad especificada, ¿no? Que fue un error garrafal. Eso, ¿no? Generó el asentamiento diferencial. Otra de las razones que indica el paper es de que las columnas eran muy delgadas, ¿no? Este edificio fue bien particular porque fue construido, entre comillas, con varias innovaciones, ¿no? Por ejemplo, losas de 5 centímetros de espesor, columnas muy delgadas por una mala interpretación de la norma colombiana, y eso hizo de que las columnas sean muy delgadas para aligerar, entre comillas, el edificio, ¿no? Entonces, se dice, ¿no? En el paper que si las columnas hubiesen sido más gruesas, quizás todavía hubiera resistido, ¿no? El edificio, ¿no? Hubiera aguantado un poco más, ¿no? Eso es lo que se dice. Otra de las conclusiones también fue de que si hubieran avisado, ¿no? De que el suelo era muy duro para colocar el pilote de 28 metros de profundidad, se hubiera podido hacer como una parrilla, ¿no? entre los pilotes, ¿no? Como vemos aquí en la viga de cimentación, ¿no? En la cimentación, se hubiera podido de repente agregar una malla de vigas de cimentación que interconecten los pilotes, ¿no? De tal manera que si un pilote se asentaba, ¿no? El resto hubiera podido resistir un poco más, ¿no? O hubiera podido ayudar, ¿no? Y otra solución hubiese sido colocar una platea, ¿no? Una base de toda la cimentación. Esas son las principales conclusiones.